Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica, Crescente, a Galicia, Tito, a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El manto que dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio del lobo. No llevéis bolsa ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entréis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Cuidad a los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos haces comprender estos designios de amor, para recibir este regalo de fe, que viene a transformar nuestras vidas, que nos invita también, como Hijo de Dios, a llevar esa obra de evangelización, a transmitirla a nuestros hermanos y hermanas, para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos el llamado que Dios le hace a los discípulos, que también enviará a otros 72, y los manda de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde el Señor también pensaba ir. La misión viene después de esto, cuando existe la disponibilidad de seguirle, usando sus mismos medios por amor a Él. Cuando el Señor designa a otros, este mismo término se usa en la sustitución de Judas por Matías. Será apóstol con pleno derecho, pero no por una llamada directa a Jesús, sino por designación a través de los otros. Así también, estos 72 son enviados, con título pleno, aunque no pertenecen a los 12. Su designación la hace el mismo Señor. El Hijo de Dios es glorificado en la Iglesia. Esta misión que se perpetúa en su nombre a través de los apóstoles y goza de su misma autoridad. El Señor primero llamó a 12, pero este regalo de la evangelización se extenderá y constituye el enganche con el Señor Jesús, que es la piedra angular y fundamental, y continúa su misión hacia las 12 tribus de Israel, heredero de la promesa,
Los 72 la prolongan en el espacio y en el tiempo y se dirigen a todas las familias de la tierra, que en Jesús son bendecidas. Cuando habla de los 72, también nos hace recordar, a través de la historia de Israel, 70 en Israel son los ancianos, los miembros del Sanedrín, los traductores de la Biblia y los pueblos de la tierra. Sin embargo, en la traducción de los 70, las naciones de Génesis, capítulo 10, se vuelven 72, y los ancianos de Éxodo, capítulo 24, y Números, capítulo 11, se convierten en 72 si se agregan Moisés y Aarón. Más allá de la cuestión de si son 72, el significado es claro. La palabra dada a Israel debe llegar a todos los hijos de Dios, a todos los pueblos. Por eso los envía, aunque por designación y no por la llamada directa, son enviados, así como también los 12, para extender la buena noticia del Rey. Enviado, misionero y apóstol son la misma palabra, respectivamente española, latina y griega, y los enviará de dos en dos. A diferencia de los 12, son enviados de dos en dos formando una pareja, tanto por razón de ayuda recíproca, como por motivo del testimonio. Para su validez se requiere la concordancia de dos. Además de dos que están juntos, testimonia la presencia del nombre que los mantiene unidos, en el nombre de Jesús. En fin, dos en principio, de muchos, y las semillas que se esparcen en cada corazón para formar la comunidad. A todos los pueblos y lugares donde se van a dejar las huellas de Jesús en cada corazón. Hay una realidad: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es la conciencia de la pequeña Grey, depositaria del reino, destinado a todo el mundo. La responsabilidad del hermano por el cual el Señor murió es el origen de la misión. El amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos, para que así podamos dar testimonio del Hijo de Dios, que vino a salvarnos a través de la cruz, para darnos el sentido de la vida a través de la resurrección. El carácter misionero de la Iglesia no es fanatismo ni proselitismo, sino conocimiento del amor del Padre a todos y a cada uno de sus hijos. La imagen de la mies nos recuerda la venida decisiva para el juicio de salvación. En efecto, cada ser humano ya es trigo maduro para convertirse en cuerpo del Señor, uniéndose a Él en su camino hacia el Padre. Es interesante notar que el envío de los 72 es a la vez la siembra de la palabra y la cosecha. Este es el momento en el cual el que siembra se encuentra con el que cosecha y ambos gozan de la abundancia de los frutos. En efecto, la acogida del anuncio, que es la siembra, ya es salvación, es decir, cosecha. Pero sin embargo el Señor nos invita a orar para que el dueño de la mies envíe más obreros para anunciar el reino, para anunciar este misterio de salvación. Es así como Jesús oró para llamar a los 12, en San Lucas capítulo 6, verso 12. Así estos oran para que el Señor designe a Matías, y más adelante a muchos más. La oración, que es comunión con el Padre, es la fuente de la misión porque es también su finalidad. Como existe la mies, por consiguiente es necesario, como primera cosa, no hacer ni cosechar, sino orar. La unión con Dios es el primer medio apostólico y el más eficaz. Toda la humanidad es su mies, porque nos ama. Así como un ejemplo, el agricultor ama a su mies. Y pedir obreros, porque es la responsabilidad de llevar el camino de la salvación, que viene de la fe, que viene del anuncio. Así como fue el Señor, sembrador de la palabra, así también ahora es el de los discípulos. Son obreros que colaboran en su misma fatiga. Pero para ser enviados, deben liberarse de todos los temores y de las falsas seguridades de las que se han hablado en el pasaje anterior. Pero la palabra nos sigue diciendo que nos envía como corderos en medio de lobos. Eso significa que debemos estar en constante oración, porque para llevar la obra de la evangelización no va a ser fácil, por las distintas problemáticas que se presentan en el mundo, de la injusticia, de la modernidad, el poder, el tener, el llevar una vida libertina, sin compromisos y responsabilidades, faltándose a sí mismo y a los demás, ideologías que atacan una sociedad, el aborto, el homosexualismo, el feminismo, el despertar a muy temprana edad la sexualidad de nuestros jóvenes, llevándolos a un desorden, a la irresponsabilidad de la vida.
que los lleva a una inestabilidad emocional y dejarse consumir por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, y en la forma en que el diablo viene a atacar a los hijos de Dios, llevándolos al abismo de la muerte. Por eso nosotros, como miembros de la iglesia, somos invitados a llevar esa buena noticia, de ayudar a aquellas personas que están en el error, en la confusión, para que puedan encontrar el sentido de la vida, que no nos debemos preocupar por las cosas materiales, porque el Señor proveerá, y como dice su misma palabra, porque el obrero merece su salario. El camino del discípulo es el mismo del maestro, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia, con el abandono de todo vínculo y la renuncia a toda posesión, para vivir del don del Rey. Esta pobreza es la tarjeta de identidad de la iglesia que lleva los rasgos del que le ha enviado. La eficacia humana y la eficacia evangélica son inversamente proporcionales, la una con la otra. La primera deriva de la riqueza, la segunda de la pobreza. Esta, que es fruto del amor al Señor y es condición para seguirlo, es de quien ha descubierto el tesoro. Veremos también que la pobreza y la humildad, además, son características divinas. Al interior de la Trinidad, cada persona es ella misma en cuanto es de la otra y para la otra en un amor recíproco, absoluto. Cada persona lo da todo y lo recibe todo. Dos cosas que caracterizan al que lleva la obra de la evangelización es la paz. La palabra paz en la Biblia es sinónimo de toda bendición de Dios, el shalom, que es saludo y augurio, deseo y expectativa del hombre, es fruto del Espíritu de Jesús. El Señor es conocido como el Hijo de la Paz, porque el mismo Señor llevará la paz más adelante a sus apóstoles, cuando Él tiene que entregar su vida al rescate de la humanidad. Otra característica del discípulo es decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros, o está en medio de ustedes. Esto significa tener un corazón nuevo, que vive bajo el signo de la acogida y el don. La salvación ha sido y sigue siendo ofrecida y anunciada nuevamente, también a aquellos a quien la rechazan. Como dirá el mismo San Pablo, ay de mí si no evangelizo. No se puede dejar de amar al hermano que costó al Padre la sangre de su propio Hijo. Pero aquellos que no quieren aceptar el mensaje de la salvación, habrá una actitud de sacudir las sandalias de este pueblo que no ha recibido el mensaje de Dios. Sin embargo, se debe avisar que el reino de Dios ha llegado. Pero hay una sentencia que hay que tener cuidado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. El que rechaza es comparado con Sodoma, que maltrató a los ángeles que habían venido para salvar la familia de Lot. Es sinónimo de perversión. Significa probablemente lugar triste. Es el lugar que rechaza la paz, el mensaje del Hijo de Dios que viene a salvarnos. Es por eso que nosotros, como discípulos del Señor, debemos estar atentos a la obra de la evangelización, de extender el reino de los cielos. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, porque eres el Dios de la vida, porque nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos a través de la predicación del reino, de la buena noticia, para darnos a conocer esos misterios de amor, a la luz del Espíritu Santo, para asumir ese compromiso de evangelización, unidos al corazón de la Iglesia, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para que sepamos transmitir este mensaje de salvación, que se une al amor de Dios, para traer la paz, para entender el sentido de la vida y ser bendición unos a otros, en la sociedad, en la familia, cuidarnos unos a otros de cualquier ataque, acechanza del diablo y los demonios que quieren llevar a la destrucción a la humanidad. Unidos a la oración, sepamos escuchar la voz de Dios, unidos a su palabra, a la Eucaristía, a esos regalos de gracia que nos santifican y que nos hacen descubrir el sentido de la vida. Pedimos por aquellos que se encuentran en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, que por muchas situaciones negativas que han vivido en su historia, han tomado malas decisiones, buscando la brujería, la hechicería, para obtener la fama, la fortuna y el poder, sin importar pasar por encima del otro. Hay de aquellos que maltratan al humilde, o de aquellas personas que buscan evadir su realidad, refugiándose en los vicios, que los llevan a la destrucción. En estos momentos de pandemia, no tengas miedo. Nuestro refugio es el Señor, que nos invita a la conversión, nos invita a revisar cómo está nuestra vida. Queremos pedir por los gobernantes, para que sepan asumir su compromiso, ayudar a toda una sociedad
especialmente a los necesitados, en proyectos de trabajos dignos, en la educación para formar bien a nuestros niños y jóvenes, para que sepan asumir el futuro del mañana y ayudar a sus hermanos. Vamos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, ayudarlas a crecer en el amor, a descubrir su vocación y el sentido de la vida, de que los padres sean bendición para sus hijos. Entregamos a todas las personas que se encuentran enfermas por este virus COVID-19 y otras personas que sufren distintas enfermedades. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen y vienen a transformar nuestra vida. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, tu corazón, tu historia. No estás solo, es orar con fe, es clamar con el corazón y la bendición de Dios vendrá a tu vida, porque el Señor está con nosotros. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por llevar esta obra de evangelización juntos, a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que podamos dar testimonio de nuestra fe, crecer cada día como personas y ver las bendiciones de Dios, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestros hermanos. Bendiciones del cielo.